va a transformar tu vida y te va a enseñar a tomar la autoridad que te fue dada en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias por este privilegio de predicarle a tus hijos. Te doy gracias porque la palabra nos capacita, nos enseña y nos lleva a una revelación fresca y nueva. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué debo de conocer mi autoridad? Esa es una pregunta. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que conocer la autoridad. Así como nos autorizan en el mundo cuando te ponen de supervisor de un trabajo, cuando trabajas en la policía, en cualquier posición que tengas en el trabajo, tienes cierta autoridad. En la tierra, Dios nos crió con una autoridad y nos dio un don. Yo compré este libro, se lo recomendé y se lo di a los líderes. El poder de cambiar tu vida, el propósito y el poder de la autoridad, está en español. Y yo lo leía y le mandé decir a los líderes, a todos los que tienen ese libro, que leyeran el capítulo 10, porque yo lo estaba leyendo y hubo algo ahí que impactó mi vida. Y si impactó la mía y yo he recibido cosas por usar mi autoridad, tiene que impactar tu vida y que tú empieces a recibir cosas por añadidura usando tu autoridad. En ese capítulo 10 yo leía, y los que lo leyeron se dieron cuenta, que Max Monroe relata una ilustración sobre Michael Jordan, donde dice que Michael Jordan nació con un don. Todos conocemos a Michael Jordan, ¿cierto? Nació con un don, con una autoridad. Todos sabemos quién fue Michael Jordan en su autoridad. Esa autoridad le fue dada por Dios. Y fue el mejor basquetbolista. Mientras Michael Jordan se movió en su autoridad, fue exitoso. Me vas a entender mejor con esta ilustración. Pero una vez que Michael Jordan se murió su papá, quiso aún que su papá estaba muerto, lo quiso agradar. El anhelo de su papá fue que siempre jugara béisbol. Y por agradar a su papá, Michael Jordan dejó el básquetbol, donde era su don, su autoridad, para jugar béisbol. No triunfó. Aún se miraba mal por los uniformes que vestía, porque estaba muy grandote y los uniformes, pues no era su don, no era su autoridad donde se movía. Pero lo hizo por agradar a su padre. No le fue bien. Se regresó a donde fue su don, básquetbol. Llevaba 3 partidos y ya era exitoso de nuevo. Nuestra vida, hermanos, cuando tú te mueves en tu don, no importa a quién vas a agradar, no te muevas por agradar a otra persona. Porque si te mueves por agradar a otra persona, no vas a desarrollar el don que Dios te dio, la autoridad que Dios te dio. Dios a todos nos dio una autoridad. En el área donde tú eres exitoso, mantente ahí, solamente lleva esta ilustración. Michael Jordan, todos lo conocemos. ¿Quién fue Michael Jordan? Pero cuando se movió fuera de su don, Michael Jordan no funcionó. En otras palabras, cuando tú vas en el nivel número 3, no trates de ir al nivel número 6. Quédate en el 3, el 4, el 5, el 6 y deja que tu autoridad, tu poder, tu don te vaya llevando a los niveles o a los capítulos en tu vida que va en el orden de Dios, de acuerdo al poder y a la autoridad que Dios puso en tu vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Okay. En Génesis 1:26, ahí viene lo que Dios puso en nosotros. En Génesis 1:26 podemos ver claramente que Dios, cuando nos hizo, nos dio una herencia. Esa herencia es que nosotros tuviéramos poder, autoridad, dominio en la tierra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoríe. Esa palabra señoríe representa autoridad, poder, dominio en la tierra. Esa es la herencia que nosotros recibimos como hijos de Dios: poder, autoridad, dominio en la tierra.
Por eso es importante que nosotros conozcamos la autoridad que tenemos. Amén. La autoridad es un esfuerzo en equipo, en vez de hacerlo nosotros solos. Regresamos a Michael Jordan. Michael Jordan fue exitoso porque no lo hacía él solo. ¿Quién lo hacía? En la autoridad que le fue dada, en su don. Nunca dejó su don, y cuando lo dejó ya vimos que no triunfó. Entonces tú naciste con un don. Amén. Entonces, para tú mantenerte conectado con el don, tienes que saber que Dios al principio te creó a su imagen, a su semejanza, para que tú dominaras la tierra. Entonces estamos viendo hoy en día que la tierra está controlando a los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios se nos dio una autoridad para controlar todo lo que la tierra tiene. Ese es el momento de que nosotros retomemos nuestra autoridad. Si decimos, por ejemplo, un hogar, yo tengo que saber que yo tengo autoridad como esposo. Si yo anhelé casarme, porque yo anhelé casarme, yo deseaba una mujer de Dios, yo tenía que conocer cuál es mi autoridad como esposo. Mi esposa anhelaba casarse, ella tenía que saber, ya como creyentes, cuál es su autoridad de ella como esposa. Porque si yo no aplico mi autoridad como esposo, mi casa va a estar bien desorganizada. ¿Cuál es mi autoridad como esposo? Génesis 2:24 me dice, tengo que dejar a mi padre, a mi madre, tengo que dejar todas las prioridades, y mi esposa es la máxima prioridad de aquí en adelante. Y a la esposa igual. Si yo no funciono en esa autoridad, yo no espero un matrimonio fructífero ni exitoso, porque no estoy manejando o operando en la autoridad o en el don que se me dio como esposo. Amén. Si no dicen amén, yo sí. Amén. Como padre, tengo que funcionar como padre con la autoridad que me dio Dios. La palabra dice, Padre, no seas ásperos con tus hijos, sino que enséñalos, disciplínalos en el temor de Dios. Yo tengo que hacer eso, porque esa es la autoridad que yo tengo. Los hijos dicen, hijos, no seas ásperos con los padres, obedézcanlos. Dios está dejando principios fundamentales para que nosotros caminemos en la autoridad. Ahora, a mí se me ocurre solamente vivir en unión libre, no me caso. Yo no espero bendición de Dios porque, número uno, no estoy bajo la autoridad de Dios. Para que mi matrimonio sea fructífero, yo tengo que hacerlo en la autoridad de Dios. ¿Cuál es la autoridad de Dios? Dejar prioridades que no son importantes y unirme a mi prioridad. ¿Quién es mi prioridad? Mi esposa. ¿Qué pasa? Yo me casé, tengo 3 hijos del primer matrimonio, mi esposa, un hijo de su primer matrimonio. Mi esposa sigue siendo mi prioridad. Yo soy la prioridad de mi esposa, no su hijo, no mis hijos son mi prioridad. Aleluya. Por eso hay muchos fracasos en los hogares, porque el esposo y la esposa no funcionan bajo su autoridad. De nuevo, solamente usa la ilustración. Michael Jordan, ¿qué sucedió con él cuando dejó la autoridad? Ahora, nosotros nos fue dada una autoridad, y dentro del Edén había alguien interesado para que nos hiciera la autoridad de Dios en el Edén. Amén. ¿Están conmigo? ¿Estamos entendiendo? Tenemos que conocer esa autoridad y trabajar en equipo. Yo tengo que trabajar en equipo con el Creador del cielo y de la tierra. ¿Ok? Porque tenemos una autoridad dada por Él. La naturaleza de la autoridad es de una manera que la persona conozca el propósito y el funcionamiento. Yo tengo que conocer cómo funciona la autoridad. ¿Quién nos da esa autoridad? El Padre. Ya lo leímos en Génesis. El funcionamiento de la autoridad en nosotros, otorgada por Dios,
es de una manera interdependiente. ¿Qué quiere decir la palabra interdependiente? Interdependiente es una relación recíproca entre dos personas. Yo y Dios. Lo que Dios me manda hacer, eso voy a hacer. Lo que mi esposa me diga que haga, yo sé que ella recibió instrucciones de Dios, me va a decir lo que yo haga, yo lo voy a hacer porque ella recibió instrucciones máximas de la autoridad. Yo le dije a mi esposa, Dios me habló que deje el trabajo y me vaya a tiempo completo. Déjalo. Déjalo, porque los dos venimos bajo una autoridad. Pero si ella me hubiera dicho, no, ¿de qué vamos a vivir? Yo no. ¿Vas a vivir de mí? ¿Yo te voy a mantener o qué vas a hacer? Entonces ella no está bajo la autoridad. Aleluya. Amén. Entonces, la autoridad que tenemos de Dios es una autoridad interdependiente. ¿Qué es independiente? Una relación recíproca entre dos personas. Amén. Ya leímos en Génesis 1:26, ahí necesitamos la autoridad de otro para andar en nuestra propia autoridad. Cada uno de nosotros necesitamos ser autorizados por alguien más para caminar en nuestra propia autoridad. ¿De quién recibimos nosotros autoridad? De Dios. Recibimos la autoridad de Dios para que nosotros no andemos en nuestra propia autoridad. A cada persona en la tierra se le dio una autoridad. Amén. Todo en la vida depende en el Creador, Dios, para existir. Porque todo en la vida fluye de Él, de Dios. Dios nos dio autoridad para hacer, está escribiendo, o sea, que no se te olvide eso. Si no, escríbelo hasta en tu palma de la mano, ahí lo vas leyendo. Dios nos dio autoridad para hacer lo que Él quiere hacer en la tierra. Amén. Si quieres que esta pandemia, este virus no esté, tú tienes autoridad de echarlo fuera. No le pides a Dios que lo quite porque Él no tiene la autoridad, ya te la dio a ti. Dios te necesita a ti para realizar su plan en la tierra. Amén. ¿Dicen amén? Ok. Todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer a través de ti. Amén. Todos debemos someternos a la autoridad personal de otros para poder funcionar en la vida. Y por naturaleza le vamos a permitir a otros la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios nos puso esa naturaleza. Yo no voy a hacer algo que Dios no me dice que haga, porque entonces violo su autoridad. Hay buenas intenciones en cristianos, pero no es buen propósito. Amén. Tenemos que saber cuando solamente nos quieren consumir. Tenemos que saber cuando quieren solamente abusar de tu autoridad o hacerte que brinques la autoridad. Una persona sin autoridad va a hacer que tú brinques la autoridad. Amén. Vamos a decir en el trabajo. Tú eres segundo del manager y viene alguien y te dice, oye, ¿me puedes hacer por esto? ¿Me puedes hacer algo? ¿Me puedes firmar este papel? No, hazlo tú. ¿Qué está haciendo la persona? Que violes una autoridad. ¿Ustedes creen que en la iglesia suceda eso? Díganlo. ¿Si sucede o no sucede? A veces brincan al pastor o brincan al líder y no va a salir la cosa bien porque hay una autoridad otorgada por Dios. Amén. Es importante la autoridad interdependiente, que es depender de otra persona y que la otra persona dependa de mí. Por ejemplo, Dios te dice ir por todo el mundo y predicar este evangelio del reino de Dios. Dios te dio eso y Él se queda con la idea que vas a hacer lo que te ordeno hacer. Pero a ti se te ocurre hacerlo como tú quieres porque piensas que está bien. Entonces violaste una autoridad. Porque no estamos predicando el evangelio del reino de Dios,
estamos predicando otro evangelio que no debemos de predicar. Amén. Es importante conocer esa autoridad interdependiente que es la dependencia del uno con el otro. En Génesis 3 ya vemos quién vino, 3:1, la serpiente era astuta, vino a interrumpir la relación entre Dios y el hombre. Y vino a interrumpir esa relación para que el hombre no funcione en su autoridad. Amén. ¿Están atentos? ¿Están creyendo? Nada más comencemos a pensar, ¿cuánto poder tendría yo, cuánto poder tendrías tú cuando nos sometemos única y exclusivamente a la autoridad de Dios? Si vemos, la serpiente fue astuta y les dijo, oh, con que Dios dijo que no comieras de eso, ¿ves? Oh, con que tu pastor te prohíbe. A mí no me prohíbe y no me manda él, yo voy. Si quiere oramos en su casa y... Aleluya. Amén. Estamos viendo quién quiere robar la autoridad. El propósito de él, de robar la autoridad, es para que no funciones a imagen y semejanza de Dios. Amén. La máxima autoridad en nosotros es Dios. Nosotros nos tenemos que someternos a Él y a su propósito para con nosotros. Tenemos que someter nuestras vidas de acuerdo a nuestra herencia. Tenemos que someter nuestras vidas de acuerdo a nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? La leímos en Génesis 1:26. Tener poder, tener dominio, tener autoridad. Esa es tu herencia. En estos tiempos hay muchos hogares con problemas. Padres que quieren que sus hijos cambien. Esposas que quieren que sus esposos cambien. Esposos que quieren que sus esposas cambien. Que los hijos obedezcan al padre. Tantas cosas, tantos bombardeos que hay en el mundo contra los hogares. Pero la gente, en vez de recurrir a lugares que les enseñan la palabra de Dios, se quedan en sus casas. Pensando que Dios se va a mover en misericordia y va a solucionar el problema. Gloria a Dios que así fuera. Pero no es así. Yo tengo que usar mi autoridad, tengo que usar mi poder, mi dominio para tener mi casa en orden. Para que todo lo que no vaya en orden con la palabra de Dios, Dios no lo va a arreglar. Yo soy el encargado de arreglarlo. Porque a mí se me otorgó toda autoridad, todo poder. Si no me gusta la relación que tengo con mis hermanos carnales, yo tengo que tomar mi autoridad y mejorar esa relación. Si no me gusta que mis hijos sean desobedientes, yo tengo que tomar mi autoridad y traer esa desobediencia bajo la autoridad que me otorgó Dios. Pero si por los problemas que tengo por mi trabajo, mejor no voy a la iglesia porque tengo que arreglar mis cosas en la casa. Tengo malas noticias para la gente que piense así. Tus problemas nunca se van a arreglar, se van a agravar. Nunca se van a solucionar, se van a hacer más graves. Y mientras más graves, el plan del enemigo es irte alejando más y más de Dios. Porque has venido a la iglesia y las cosas no se han mejorado. Porque solamente vienes con un propósito de que por tu asistencia las cosas cambien. Las cosas van a cambiar hasta que tú tomas tu autoridad. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Tenemos que someter nuestras vidas de acuerdo a nuestra herencia que se nos dio dominio, poder y autoridad. En vez de estar tratando de ser alguien exitoso, mira bien, tenemos que usar nuestro poder, nuestro dominio y nuestra autoridad. En vez de ser o estar tratando de ser alguien exitoso con motivaciones equivocadas. ¿Saben qué es una motivación equivocada? ¿Sí? ¿Saben? Haces algo para Dios y lo haces. Eso es nadie, que es un ejemplo, una ilustración. Eso no es para nadie personal. Haces algo equivocado y si yo te digo, hermano, hermana, qué bien lo hiciste todo equivocado. Entonces yo te estoy
tratando de levantar con una motivación equivocada. Pero cuando a través del tiempo que tú estás viniendo aquí, oyes de fe, oyes del reino de Dios, difícilmente te vas a mover o te vamos a animar con una motivación equivocada, porque siempre lo vas a estar haciendo mal y siempre estás pensando tú que lo estás haciendo bien y que es la iglesia o es el pastor el que está contra de ti porque no te dicen que lo hiciste mal, que bien lo hizo. Esa es una motivación equivocada porque no los estamos enseñando a que actúen en la autoridad que Dios les dio. No lo hizo muy bien, pero use su autoridad, use su poder, use su dominio. Porque cuando nosotros usamos el poder, el dominio que nos fue otorgado, entonces en cualquier lugar que funciones, vas a funcionar con éxito porque te vas a mover en una autoridad que te dio Dios. Amén. Y ese es el éxito garantizado de parte de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros nos sometemos a otros, Dios nos da autoridad en las relaciones y en las comunicaciones que tengamos con otros. En Mateo 3:17, Jesús fue bautizado y aparte de que fue bautizado, recibió poder, autoridad, dominio. Amén. Welcome, guys. I'm ready to lead you. I'm ready to preach. Come on. Aleluya. Aleluya. Ya ves, ya me equivoqué. Me emocioné de verlos. Amén. ¿Dónde voy? Ok. Mateo 3:7. Sabemos que Jesús fue llevado al desierto. ¿Con qué objetivo? Para ser tentado por el diablo. Amén. Pero Jesús, cuando fue bautizado, ¿qué recibió? Símbolo del Espíritu Santo. Porque Jesús no recibió al Espíritu Santo porque Él mismo es el Espíritu Santo. Porque acuérdate, Él nació con el poder del Espíritu Santo. Él ya es el Espíritu Santo. Solamente recibió la paloma como símbolo de que Él era el Espíritu Santo. Jesús, no la paloma. La paloma fue un símbolo de decir, este es mi Hijo amado, este es el Espíritu Santo, este es un producto del Espíritu Santo, este no nació de hombre. Yo sé el vientre de una mujer, pero yo no ocupé semilla del hombre para que naciera Jesús. Ese hombre es mi semilla. Yo puse semilla en el vientre de María. Por lo tanto, Él es el Espíritu Santo. Y siendo el hombre, fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Por quién fue tentado? Por Satanás. Así también nosotros estamos en el mundo y ahorita somos tentados porque la gente no quiere ir a las iglesias por tantas malas noticias que pone la televisión, tanto miedo que pone la televisión, le ponen tanto enfoque a esta pandemia que la hizo un hombre y el hombre la soltó y piensan que fue Dios. Mientras tú sepas y tengas la certeza de que esta pandemia la hicieron en un laboratorio, en China o lo que sea, y la soltó, tú tienes poder contra esta pandemia. Porque es la creación del hombre. Y tú tienes poder y dominio contra todo lo que el hombre hace contra ti. Amén. Ok. Ya vemos que Jesús perfectamente nos da el ejemplo y el principio de compartir la autoridad. Jesús todo el tiempo delegó su autoridad para el propósito y beneficio de otros. Él no se quedó con la autoridad. Él nos la dio para beneficio de nosotros, sus hijos. Porque Jesús se hizo carne. Y Jesús siempre tenía una... Aleluya. Ese debe de ser el funcionamiento de nosotros, hermanos. Jesús siempre tenía una autoridad progresiva por la autoridad que le dio el Padre. Amén. ¿Cómo comenzó? Su autoridad la aplicó en el desierto. ¿Le funcionó la autoridad contra el diablo? ¿Sí o no? Sí. Después
se fue a Galilea a predicar el evangelio del reino de Dios. Amén. ¿Le siguió funcionando la autoridad o no le funcionó? ¿Nomás le funcionó una vez? ¿O la autoridad en Jesús es una autoridad progresiva? Progresiva. Después de que le funcionó en el desierto contra Satanás, ahora se fue a las sinagogas. En las sinagogas lo criticaban, en la sinagoga le decían que echaba fuera demonios por Belcebú, en la sinagoga veía enfermos y ahí los sanaba. Le seguía funcionando la autoridad en él, porque la autoridad que nos da Dios es una autoridad progresiva. Cuando tú naciste de nuevo, ahí se fueron tus enfermedades, se fueron tus dolencias. Cuando el enemigo te trae enfermedades, ahora como creyente nacido de nuevo, tú tienes autoridad de regresarle las enfermedades a él. Pero si tú crees que una enfermedad es una prueba de Dios, estás pensando mal y no estás haciendo una autoridad progresiva. La autoridad en tu vida y en mi vida es una autoridad progresiva. ¿Amén? ¿Entendemos eso? ¿Sí? Ok. Siempre, toda la autoridad que Jesús recibía, amén, toda la autoridad que Jesús recibió, la usaba y la delegaba a otros. No se quedaba con nada. Lo delegaba a otros. Amén. Mateo 4:14, ya vimos que después que Jesús venció la tentación del diablo, Él volvió a Galilea en el poder del Espíritu. Se le dio poder y autoridad para su ministerio. Jesús manifestó la autoridad y poder. En Mateo 4:23 estaba en la sinagoga y sanó a muchos enfermos. Después de que Jesús demostró que Él tiene el poder y la autoridad del Padre, se la dio a sus discípulos. Mateo 10. Una vez que Él demostró el poder y la autoridad que tenía de parte del Padre, ¿a quién se los dio? Mateo 10:1 dice: llamando a los 12, les dio poder y autoridad contra todo espíritu inmundo. Mateo 10:1. Llamando a los 10, ¿qué les dio? Autoridad. Si tú tienes toda autoridad, ¿por qué estás esperando el tiempo de Dios para ser sanado? Si tú tienes toda la autoridad, ¿por qué estás esperando una señal de Dios? Si tú tienes toda autoridad, ¿por qué no le hablas a ese demonio que se vaya de lo que te está atormentando? Si tú tienes autoridad, ¿por qué no sacas todo el espíritu inmundo en tu casa que no tiene las cosas en orden? Tú tienes la autoridad. ¿Para qué? Dice, para los espíritus inmundos, para que esos espíritus inmundos se vayan fuera. No solamente eso, para que sanes toda enfermedad y para que sanes, ¿qué más? Toda dolencia. Amén. Gloria a Dios. No, ya me iba a brincar una. Jesús delegó autoridad, ya vimos aquí, pero en Lucas 10, vamos a ir a Lucas 10:1, porque aquí escogió a los 12, les llamó a 12 y les dio autoridad a estos 12. Pero ahí no para, porque muchas veces hoy muchos cristianos creen que la autoridad solamente se los dio a los 12 discípulos, y hoy vemos cristianos muertos prematuramente, enfermos, encerrados en su casa por la pandemia, porque no han usado su autoridad. Jesús delegó, aquí vemos en Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor a ¿cuántos más? A otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde debía de ir. Dios les dio autoridad a Jesús y Jesús delegaba la autoridad. Aquí ya vemos que se las dio a 70 más. Amén. La autoridad que recibimos de Dios fue dada para compartir y mejorar a otros. Amén. A la mañana les decía, cuando Dios me da estos temas, yo analizo. Empiezo desde el lunes o el martes, depende cuando Él me empieza a hablar, y yo analizo. Y no solamente analizo, sino que los empiezo a practicar. Y cuando los empiezo a practicar y veo que empiezan a funcionar,
Digo, si funcionan a mí, tiene que funcionar a la iglesia. Y empiezan a funcionar porque yo empiezo a ver cosas manifestadas que aún no he orado no oro por ellas, pero las tengo. Se manifiestan. Muchas cosas. Ayer mismo la gente no sabía, el vecindario no sabía, no tenemos anuncio de que está en venta este lugar. Pero me hablaron que lo querían venir a ver, porque sí está en venta. Lo tenemos en venta. Ya nos vamos de aquí, ya lo voy a vender. Como no vienen, mejor lo vendo. ¿Quién le dijo a ellos? Y yo estaba pensando, fíjate, y dije, Señor, el real estate, ya había un pastor que lo quería comprar, pero sucedieron cosas. Es que los pastores a veces piensan que solamente la misericordia de Dios les va a comprar un lugar. No tienen papeles, no está registrada en la iglesia, nada, y el banco pide todo eso. El banco no te va a prestar si dices, yo creo en Dios y Dios me va a dar. No, Él quiere ver papeles. Así sucedió con nosotros. Cuando compramos, llevamos todos los papeles. En menos, ¿cuánto, pastor, duramos? ¿Un mes? En un mes ya era de nosotros. Teníamos todo en regla. El dinero no fue problema. Yo hablaba con este pastor y me dijo todas las dificultades. Le dije, bueno, hable con el real estate, yo no puedo solucionar nada. Yo solamente pensé. Cuando yo terminé de pensar, me llamaron que querían venir a ver el lugar ayer. Vayan a verlo. Que vinieron a ver. ¿Por qué? Porque cuando tú operas en tu autoridad, solamente piensas una cosa y Dios te la da. Porque tienes poder, tienes autoridad y tienes el dominio. A través de nuestra obediencia en la vida que hacemos y a través que Jesús obedeció y llevó a cabo el sacrificio de la muerte, el hecho de que Jesús obedeció y murió, y resucitó, obvio, Él calificó para obtener toda autoridad después de que Él resucitó. Una vez que hizo eso, se presentó a sus discípulos y en Mateo 28, 18 y 20, se paró a ellos y les dijo, mira, ya había muerto, ya había resucitado. Solamente el Dios de los cielos, al Dios que tú le sirves, puede hacer esas cosas maravillosas. Vio Jesús ya resucitó junto a sus discípulos y les dijo, y si lees el verso 16, dice, muchos le adoraron, pero otros no creyeron. En la iglesia hay incrédulos y hay crédulos también. Y se les presentó y les dijo, miren, en palabras, toda autoridad del cielo y la tierra me fue otorgada a mí. Por lo tanto, ustedes vayan y enseñen lo mismo. Díganles a todos mis seguidores, a todos los que van a nacer de nuevo, que ellos tienen también toda la autoridad y todo poder que se me entregó a mí. Cuando ellos reciben a Jesús y se bautizan, reciben el mismo poder y la misma autoridad que estuvo en mí. Vayan y hagan discípulos. Y una vez que nosotros hacemos discípulos, nos convertimos en personas con autoridad. Amén. Aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que saber que toda autoridad nos fue dada en la tierra. Jesús se les dijo a sus discípulos que fueran y que la dieran. No les dijo, yo les doy la autoridad, acumúlenla o véndanla. Porque hoy en día la venden. Amén. Pastor, necesito que ore por mí. Envío una semilla de $200, entonces yo oro por ti. Aleluya. Sí los hay. ¿Verdad que sí los hay? Invítame a predicar y ahí me das una ofrenda. Lo venden. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No lo acumulen ni lo vendan. Jesús nos dijo, toda autoridad
se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Por eso yo se los doy y se los distribuyo a cada uno de ustedes. En Apocalipsis 2:26 dice: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ya ves, las naciones tienen atormentado a los hijos de Dios cuando tú tienes autoridad sobre las naciones. Jesús prometió una autoridad adicional a sus discípulos. Jesús constantemente nos hablaba y daba autoridad con un solo propósito, que de que su propósito fuera hecho. Para darte este propósito a otros y que otros fueran beneficiarios. Imagínate el poder y la autoridad. ¿No te gusta el vecindario donde estás? Hay muchas cosas, tú tienes el poder y la autoridad para cambiarlo y que sea una avenida llena de paz. Amén. Para eso Dios te dio la autoridad como un ciudadano del reino de Dios. Sabemos que fuimos hechos, de acuerdo a Génesis 1:26, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Génesis 2:7. Es bien importante, esa escritura, cuando yo la meditaba, me venía una revelación. Y se la compartí a mi esposa bien temprano en la mañana ese día que yo la meditaba. Estaba tomando su café ella y le dije: oh, mira. Dice: ¿me vas a dar ya mi little preaching? Sí, te la voy a dar. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Meditemos en esa palabra. El hombre, todos los hombres, todo el ser humano, es creación de Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Pero esa creación de Dios no tiene vida sino hasta que la palabra de Dios le da vida. Amén. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano, aunque esté vivo, puede no tener vida, sino hasta cuando nace de nuevo por la palabra de Dios es que tiene vida. Un ejemplo: cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, si podemos decir, era un muñeco. Ese muñeco no tenía vida. Ese hombre del polvo de la tierra tuvo vida hasta que Dios le sopló aliento de vida. El soplo de aliento de vida no es un soplo que nosotros conocemos, sopló y erró. El soplo en sí no tiene palabras de vida. El aliento de vida es cuando tú hablas, cuando yo digo por las heridas de Jesús tú fuiste sanado. Ese aliento de vida inmediatamente sana tu cuerpo. Cuando Dios le habló a Adán y le dijo: Adán, te hice a mi imagen, te hice a mi semejanza, ahora tienes dominio. Aquel hombre se levantó y tuvo vida. ¿Por qué? Por la palabra que Dios le habló. Amén. Ahora, cuando tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, eres una creación de Dios. Estamos vivos, pero aunque estemos vivos, estamos muertos. Pero cuando naces de nuevo, recibes al Espíritu de Dios dentro de ti, ahí es que tienes vida. Ahora, la palabra de Dios dice: ¿cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Cuando tú asistes, por eso es importante nunca dejar de congregarnos y siempre estar escuchando palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te da aliento de vida. Nosotros, los que venimos voy a hablar por mí, que vengo de iglesia donde yo difícilmente escuché mucha palabra de Dios. Escuchaba sermones larguísimos, hasta de 2 horas, pero usaban una sola escritura y mucha condenación y muchas palabras, pero yo no escuchaba palabra de vida. Viví una vida cristiana, ¿cómo se llama esa enfermedad cuando les falta sangre? No, antes de la leucemia, diabético, ¿no? ¿Cómo se llama? Anémico. Era un cristiano anémico, sin palabra.
Y hay miles y millones de cristianos anémicos, sin palabra. La iglesia es la institución más poderosa que Dios estableció en la tierra porque tiene que estar llena de palabra de Dios. En el libro de Mateo 16, 19, sobre ti, sobre cada uno de ustedes que nacieron de nuevo, voy a construir mi iglesia y todo lo que del infierno salga no va a poder prosperar contra ti. Porque yo te di poder de atar todo lo que el infierno envíe y te di poder de desatar todo lo que el cielo tiene. Esa es la autoridad que tenemos como creyentes. No solamente ser un cristiano dominguero de no puedo, tengo que trabajar, voy a ir aquí, tengo otras cosas que hacer. No. Nuestra vida tiene que estar llena de palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el aliento de vida para cada hombre y mujer de Dios, no para la creación de Dios. La creación de Dios vive sin palabra, vive haciéndole a su manera, vive robando, vive estafando, vive haciendo otras cosas, pero menos por la palabra de Dios. Amén. Si la persona no nace de nuevo por la palabra de Dios, sigue con la forma inicial que Dios la creó, del polvo de la tierra. No tiene vida porque la palabra de Dios es la que da vida. Cuando recibimos a Jesús, confesamos nuestros pecados, nuestro pecado primero y después nuestros pecados. Dios nos perdona, ahora tenemos vida por la palabra de Dios. En Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si nosotros, aleluya, si nosotros no tenemos a Dios, si no hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, pertenecemos a los muertos. Pero cuando lo confesamos como Señor y Salvador, nos da vida. Amén. Efesios 2, del 1 al 5. Vamos a ir a ver Efesios 2, del 1 al 5. Ahí el apóstol Pablo nos enseña algo poderoso, un principio bien importante de la palabra de Dios. En el verso 1 dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Está hablando de seres humanos que tenían vida, como tú y yo. Estábamos sin Cristo, estábamos muertos, no teníamos a Dios. ¿Ves muchas personas que dicen, soy hijo de Dios? No han recibido a Jesús, no son hijos de Dios, siguen muertos. ¿Enseña eso la Escritura? No lo enseña. Amén, ¿verdad que sí? Y Él les dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aleluya. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, mira verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que te amó, aunque Él sabía que andábamos en pecados, en delitos, en nuestras delicias, en todo lo que hacemos en nuestra carne cuando no tenemos a Cristo, Él es rico en misericordia. ¿Y por qué rico en misericordia? Aún cuando estábamos muertos, el verso 5, en pecados nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y por gracia soy salvos. Cuando nacemos de nuevo, se nos dio autoridad contra la muerte. Lo estamos viendo en Efesios 2, del 1 al 5. ¿Sobre cuál muerte? Cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos vida. El hombre que Dios crió en Génesis 2:7 no tenía vida. Fue realmente el polvo de la tierra. Fue hasta que la palabra de Dios entró en él que tuvo vida. Así el ser humano hoy en día está vivo, pero no tiene vida. Es hasta que recibe a Jesús como Señor y Salvador que esa persona comienza a tener vida. Cuando nacemos de nuevo, tenemos que saber, entender que la palabra es la que nos da vida. La palabra es la que nos tiene conectados a la fuente de vida. Por eso es que Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios.
Cuando nacemos de nuevo, la máxima autoridad que tenemos es la palabra de Dios. Y es cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando la meditamos, cuando la hablas, que la creemos. Y es cuando vamos ganando autoridad, poder, dominio. Cuando oímos la palabra, la meditamos y hacemos todo esto, vamos ganando poder, autoridad y dominio contra todo aquel que vino a robar, a matar y destruir. Y conforme nosotros vayamos llenándonos y vayamos llenando la mente, el corazón con la palabra, vamos a dejar de ser solamente una creación de Dios para ser personas con toda autoridad, poder y dominio dado por Dios. ¿Para qué? Para gobernar al mundo con el poder del reino de Dios. Somos nosotros los que hemos nacido de nuevo, que Dios nos dio toda autoridad. ¿Para qué nos dio toda autoridad? Dios te dio a ti toda la autoridad. No te gusta como el mundo está, a ti Dios te dio la autoridad para que lo arregles. Dios te dio toda autoridad para destruir toda obra del diablo contra tu casa. Aleluya. Tú tienes autoridad para destruir toda obra del diablo contra tu casa, contra tu familia, contra tu cuerpo, contra tu mente, contra tu ministerio. Toma la autoridad. La palabra de Dios es la máxima autoridad en la tierra. Y tú estás autorizado para creerla y para hablarla. Y para que haga el efecto con el cual tú la hablas. Amén. En el Salmo 18 nos habla que Él es nuestra roca, Él es mi castillo. Cuando tú te sientas atribulado, cuando te sientas triste, vea la palabra de Dios. Acuérdate que en la palabra de Dios tú tienes autoridad, poder y dominio sobre todas las cosas. Yo te hice un ejemplo aquí del Salmo 18. Cuando te sientas triste, abatido, cuando sientas que las noticias que te están metiendo mucho miedo, que te están robando tu autoridad, simplemente respáldate en la palabra de Dios. En el Salmo 108, del 2 al 7, yo lo convertí en una confesión de oración que puede fortalecer mi vida, mi mente, todo mi ser. Y dice así: Dios es mi roca, Dios es mi castillo, es mi libertador, es mi fortaleza. Esto es palabra de Dios, es el Salmo 18. Es mi confianza, es mi escudo, es mi salvación, es mi refugio. Dilo con convicción. Cuando tú lees la palabra de Dios y haces una oración, hazla con convicción. Él es mi refugio, yo le alabo, yo hablo su palabra porque Él es digno y le doy gracias por poner palabras de liberación en mi boca. Por el poder de esa palabra, soy libre de todo el poder del enemigo. Amén. El enemigo me rodea de miedo para morir y me rodea de maldad, me atemoriza. El infierno me quiere cautivar, me tiende trampas para morir. Pero hablé la palabra de Dios, creí la palabra de Dios, mi clamor llegó a Dios y mis enemigos se indignan por el poder de mi Dios. Amén. Este es el Salmo 18 del 2 al 7. Pero tú puedes seguir leyendo sabiendo que tú tienes autoridad. El Salmo 18, 17 dice: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. El que te aborrece es más fuerte que tú. Con tus fuerzas naturales no lo vas a poder vencer. Él vivió allá con Dios y es más fuerte que tú. Pero la palabra de Dios es más fuerte que Él. Y tú lo vas a vencer con el poder de tu palabra. Amén. Es cuando hablamos nosotros la palabra de Dios que vamos a ver milagros, señales y prodigios. Por eso es importante oír la palabra de Dios, no faltar por ningún motivo, ninguna razón a las reuniones, especialmente donde te hablen y te enseñen del poder del reino celestial a que perteneces. Hermano, tú no perteneces a ninguna religión, tú perteneces a un reino celestial. Ese reino celestial tiene poder sobre todos los reyes, nos dice el salmista en el Salmo 103, 9 o 19 creo que es, donde dice: tu reino está sobre todos los reinos. Y ese es al reino que perteneces. Amén. Si no conoces el poder de tu gobierno celestial, escucha esto:
Si no conoces el poder de tu reino celestial, no puedes detener el poder de los reinos terrenales. Amén. Salmo 18:41. Dios no escucha a las personas que no han nacido de nuevo. Si pones por ahí el Salmo 18:41, una persona que no ha nacido de nuevo no tiene derecho legal a que Dios lo escuche. Puede saberse la Biblia, puede asistir a una iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, y si nos estás viendo en Facebook Live y no lo has recibido, este es el día que tú lo recibas, porque Dios no escucha a aquella persona que no ha nacido de nuevo. Tampoco escucha a los que no meditan en la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo dice? Clamaron a ti, fíjate bien. Si una persona que no ha nacido de nuevo sigue siendo como el polvo de la tierra, creación de Dios pero sin Dios. Amén. Y mira lo que dice el salmista. Clamaron, van a estar clamando a Dios. Por eso nunca reciben. Aún cristianos claman a Dios, pero lo hacen a su manera. Pero cuando tú clamas a Dios con su palabra, porque primeramente tú tienes que saber que tienes derecho legal. Si recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tienes derecho legal de clamar a Él. Y cuando clamas a Él con su palabra, como yo te di el ejemplo en el Salmo 18, entonces a ti te oye. Y dice la palabra en el libro de Primera de Juan 5:14, sabemos que cuando nosotros hablamos su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, yo sé que tengo los deseos de mi corazón. Si tú naciste de nuevo, empieza a hablar palabra, empieza a orar palabra, porque tienes la confianza que Él te está escuchando. En el Salmo 141 dice que Él no escucha a los que no han nacido de nuevo. Pero tú si naces de nuevo, te va a escuchar. Clamaron y no hubo quien salvase. Mira la otra parte, aún a Jehová, pero no lo soy yo. Es poderoso. Dios es un Dios de orden. Tú no puedes ser la persona más infiel que vienes a la iglesia cuando se te antoje, no diezmas, no ofrendas y clamas a Dios. Lo puedes clamar día y noche, pero no te va a oír. Ahí dice la palabra. No te va a oír. Se enojan con Dios, se frustran. Pero cuando tú sabes que naciste de nuevo, que tienes un derecho legal en la tierra, que te dio la autoridad y el poder, cuando pases un conflicto, cuando pases por las aguas, no te llegarán. Aunque te quieran meter por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Si yo medito en su palabra de día y de noche, soy como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Una cosa he demandado de Jehová, que esté yo en su casa todos los días de mi vida. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? No temeré lo que me pueda hacer el enemigo. Aunque se levanten contra mí millares, no temerá mi corazón, porque yo sé que yo estoy establecido en la palabra de Dios. Amén. Y Él con seguridad te escucha porque número uno lo estás haciendo legalmente como un ciudadano celestial. Jesús vino en medio de un gobierno, amén, dominado por un imperio romano. Ese imperio romano dominaba a los judíos y todo donde hubiera un gobierno romano, todo tenía que pasar por el gobierno romano. Vino Jesús trayendo un gobierno celestial más poderoso que el que había. Jesús se sometió, obedeció a ese imperio, obedeció el poder del imperio romano. La escritura dice que Él vino a cumplir la ley, no a abolirla. Entonces, no solamente cumplió la ley de los 10 mandamientos, cumplió la ley que el imperio romano tenía establecido en aquel tiempo, colgado en un madero. Él no hizo nada, fue llevado al madero, porque sabía que tenía derecho legal otorgado por Dios de resucitar de nuevo. No importa lo que el imperio iba a hacer con él,
importaba la autoridad que él tenía. ¿Cuál es la autoridad? No importa que los gobiernos vengan contra ti, tú tienes que saber que la autoridad que tú tienes, aunque te maten, vas a resucitar de nuevo. Porque Jesús sabía que lo iban a matar, pero también sabía que tenía la autoridad de resucitar de entre los muertos. Cuando tú sabes la autoridad que tú tienes, todas las circunstancias del mundo, de las noticias, de la televisión, las pandemias que el hombre envíe, no te van a asustar y no te va a pasar nada. Porque toda autoridad te fue entregada a ti en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Lo creen? Aleluya. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Cambien sus vidas, cambien el mundo, cambia tu vecindario, cambia tu trabajo, cambia todas las circunstancias adversas que hay en el mundo que no van en línea con la palabra de Dios. Recuerda, desde que recibiste a Jesús como Señor y Salvador, dejaste de ser solamente polvo de la tierra, ahora eres un representante de Dios en la tierra. Él te dio toda autoridad para que operes como Él opera. Amén. Dios les bendiga, nos ponemos de pie para despedirnos. Aleluya. Nos despedimos de las redes sociales, gracias a los hermanos que se conectaron. Dios les bendiga.